ver, empecemos. A ver. Listo, entonces hoy continuamos con nuestro tema. Ya vamos a saltar esencialmente a la estructura del universo a gran escala. Vamos a hablar primero del tema de las galaxias, y metido ahí dentro de este tema van a comenzar a aparecer ciertos indicios de varios temas muy unidos, que van a ser, por ejemplo, la escala del universo, cómo hacemos para medir las distancias dentro del universo. Esa es una cosa. Y además vamos a comenzar a ver efectos un poco curiosos que nos van a llevar a temas como cosmología, que van a ser la materia oscura y la energía oscura. Y la manifestación va, digamos, lo que nos va a rastrear este tipo de fenómenos va a ser la observación de las galaxias del universo a gran escala. Bueno, entonces aquí tenemos la más famosa, una de las más famosas después de la Vía Láctea, que es la galaxia de Andrómeda, M31. Recuerden que M viene del catálogo de Messier, quien era una persona que estaba muy interesado en los cometas y le daba mal genio que se encontraba de vez en cuando nubes como formas irregulares en el cielo que le hacían pensar que eran cometas, pero no, porque estaban fijas. Entonces, para no confundirse y para evitar que la gente se confundiera con cometas, decidió hacer ese catálogo de objetos molestos en el cielo con los cuales me puedo confundir con un cometa, y ese es el catálogo Messier. Entonces la galaxia de Andrómeda queda más o menos a 2.5 millones de años luz, o sea, 2 millones y medio de años luz. MLY, lo que dice ahí, es millones de años luz, o sea, light years, mega light year. Y esa entonces va a ser la galaxia espiral más cercana a la nuestra. Y vemos dos de sus galaxias satélite, o sea, galaxias más pequeñas, no espirales, pero que sí la orbitan, que son M32 y M110. M32 arriba pegadita, M110 abajo un poco en diagonal. Esta galaxia fue descubierta por primera vez en el siglo X por Al-Sufi, por uno de los astrónomos, de los grandes astrónomos árabes de los que hemos hablado. Más adelante, Huggins descubre que está compuesta de estrellas a través del estudio de los espectros. No porque pueda ver las estrellas de la galaxia de Andrómeda individuales, sino porque al estudiar el espectro de la galaxia de Andrómeda se da cuenta que es un espectro producido por estrellas. Y actualmente se estima que la masa es similar a nuestra Vía Láctea. Realmente no sabemos con certeza cuál de las dos es más grande. Durante mucho tiempo se pensó que Andrómeda era más grande, pero estudios recientes muestran que posiblemente hemos sobreestimado esa masa. Bueno, las galaxias espirales, entonces, como la Vía Láctea y M31, Andrómeda, pues se caracterizan porque tienen como un bulbo central, ¿sí? Una región central muy, muy luminosa, y vamos a tener alrededor los famosos brazos espirales, ¿sí? Que son esencialmente producidos por sobredensidades de gas y de estrella, y va a haber alrededor adicionalmente un halo, ¿listo? Un halo que podemos rastrear de diversas maneras, el halo de materia oscura, ¿listo? Que no se ve, pero se puede inferir de manera indirecta, pero eso, bueno, lo veremos más adelante. Entonces vamos a ver que resulta que como esta región es más azul que el resto de la galaxia, esta región es como rojiza y esta es más como azul, lo que nos muestra es que en las regiones azules hay más gas y también más formación estelar activa. Aquí vemos más rojizo porque las estrellas ya son más bien mayores, ya son más bien viejitas. ¿Listo? Recordemos que las estrellas más azules son las que menos duran, por lo tanto, si veo una estrella azul es porque ha habido formación estelar recientemente. Bueno, y esta es una vista de otra galaxia, de otro catálogo, ya no el de Messier, sino el New Galactic Catalog, el NGC, donde aparece el polvo sobre el plano de la galaxia. ¿Sí lo ven? Por acá, esta banda oscura. Y entonces eso es similar a la misma al plano, digamos, de polvo que no nos deja ver a través de la Vía Láctea. Bueno, hay otro tipo de espirales que son las famosas espirales barradas, que son espirales que tienen una barra en el centro. ¿Listo? De hecho, nuestra Vía Láctea también tiene una de estas barras. Entonces Hubble hace una clasificación, ahorita hablaremos bien de él, aunque ya comenzamos a introducir algunas ideas la clase pasada, sobre cómo las formas, cómo vienen las galaxias. Entonces él encuentra unas elípticas, ¿listo? Que dependiendo de qué tan elípticas son, pues le otorga diferentes clasificaciones. Y adicionalmente se encuentran las espirales barradas, encuentran que es SB, espiral barrada, SB
A, B, C, como diversos tipos de espirales barradas con diferentes morfologías. Y las espirales clásicas, o sea, digamos más suaves, sin barra en la mitad, son las que encontramos por aquí arriba en la clasificación, solo identificadas con la letra S. Bueno, entonces resulta que las galaxias más grandes y las más pequeñas van a ser elípticas. ¿Listo? Por ejemplo, vemos aquí en esta imagen a la izquierda una galaxia elíptica gigante y aún alrededor algunas otras galaxias elípticas. Y por ejemplo vemos aquí una galaxia elíptica, aquí a la derecha, que posiblemente se originó a partir de la colisión de dos galaxias. O sea, una galaxia elíptica gigante, una galaxia elíptica, es una galaxia cuya materia está distribuida de manera aproximadamente uniforme. Entonces, si por ejemplo yo tenía dos galaxias planitas, digamos espirales, y se chocan, entonces el material se tiende a dispersar en todas direcciones y por eso toma esta forma un poco elíptica. Pero también hay galaxias elípticas pequeñas que ocurren precisamente por lo contrario, porque no tienen suficiente masa como para aplanarse, ¿sí? Sino que se quedan en estos movimientos, se llaman seculares de largo plazo, y entonces se quedan todos orbitando un centro, pero de una manera aproximadamente elíptica. Y esta es una de las compañeras de Andrómeda, M32, muchísimo más pequeña que Andrómeda, 2400 años luz de diámetro. Si pensamos que Andrómeda tiene un tamaño similar al de nuestra Vía Láctea, y nuestra Vía Láctea tiene unos 200.000 años luz de diámetro, o sea, es muchísimo más pequeña, menos del 1% del tamaño. Bueno, ¿cómo hacemos para medir las distancias y pues también inferir a partir de eso otras propiedades de las galaxias? Entonces eso lo hacemos a través de una clave muy importante que es las estrellas cefeidas. Las estrellas cefeidas son una familia de estrellas variables que viven o habitan en la región de inestabilidad, en una región de inestabilidad que en el diagrama Hertzsprung-Russell, que está por aquí. ¿Listo? Y entonces esa región es bien interesante porque ustedes recordarán que las... ¿Y voy a conectar? ¿Será que conecto la tabla? No, así nomás con el mouse de pronto la logro. A ver, chun. Hacemos un esfero y entonces resulta que estas estrellas muy masivas, cuando comienzan a salir de la secuencia principal, tienen unos ciclos aquí de ir y venir, ir y venir. Listo, a medida que van quemando diversas capas en su núcleo y alrededor del núcleo de diferentes materiales, entonces ellas comienzan a tomar estas trayectorias. ¿Listo? Bajan su temperatura superficial y lo que ocurre es que en esos momentos las partes externas de la estrella van a ser inestables y tienden a pulsar. Y esas pulsaciones entonces van a ser causadas porque la estrella se expande y se contrae. Las capas exteriores de la estrella se expanden y se contraen a medida que van pasando procesos internos de quema de diversos tipos de materiales, como lo decíamos, en el núcleo o en capas alrededor del núcleo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a haber unas pulsaciones que van a ser muy uniformes, es decir, ya sabemos que las estrellas no pasan mucho tiempo en esta banda de inestabilidad, pero cuando están en esta banda de inestabilidad, entonces van a ser, curiosamente, pulsaciones estables, o sea, pulsaciones que se pueden predecir. Y entonces, como las estrellas esas estrellas van a tener un tamaño muy aproximado, o digamos, van a tener una composición muy aproximadamente similar y digamos una masa similar y esto, y digamos otras propiedades van a ser muy similares, o sea su etapa evolutiva por ejemplo, entonces van a tener este tipo de oscilaciones que a lo largo de días, por ejemplo, su brillo aparente va a cambiar y va a cambiar de manera uniforme. Entonces yo puedo, si conozco la distancia a la cefeida, por ejemplo, entonces lo que puedo hacer es averiguar cómo la luminosidad intrínseca de la estrella está cambiando con el tiempo. Y si conozco eso, entonces solo con medir el tiempo puedo encontrar la luminosidad de la estrella, aun si ya de otra estrella diferente yo no conozco su distancia. Entonces puedo inferir la distancia a partir de el tiempo de oscilación. ¿Listo? De pulsación. Vamos a seguir más bien. Listo. Entonces, esta variabilidad de estrellas cefeidas, como de todas maneras las estrellas son un poquito diferentes, entonces, claro, entre más luminosas van a demorar más tiempo
digamos, volviendo a su posición, a su brillo original, a su luminosidad original. Entonces van a subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y a veces va a ser más demorado, van a demorar 100 días, otras van a demorar 3 días, pero entonces va a haber una relación muy directa. ¿Qué quiere decir que sea directa? Que si yo conozco el periodo, yo conozco la luminosidad de la estrella. Si yo veo una cefeida cuya luminosidad no conozco porque está muy lejos, por ejemplo, no conozco su magnitud absoluta, entonces simplemente la veo y ya, pero no sé qué tan lejos está, pero veo que está pulsando con un periodo de 30 días, entonces yo puedo deducir que su luminosidad es 10.000 luminosidades solares. Entonces puedo con ese dato ya introducirlo junto a la fórmula de la magnitud aparente, porque la magnitud aparente sí la voy a conocer, o sea, cómo se ve brillando esa estrella desde nuestro punto de vista. Comparo magnitud aparente con magnitud absoluta, la magnitud absoluta la saco de la luminosidad y entonces puedo deducir la distancia, ¿sí? Entonces con el periodo saco la luminosidad, con la luminosidad saco la magnitud absoluta, comparo la absoluta con la aparente y de ahí deduzco la distancia. ¿Listo? Esa relación la descubrió Henrietta Swan Leavitt en Harvard, como ya lo hemos mencionado, en 1912, y ella lo descubrió en estrellas en la Gran Nube de Magallanes, que es una galaxia enana, compañera satélite de nuestra Vía Láctea, mucho más pequeña que nuestra Vía Láctea. Entonces este es el método. Primero encontramos una cefeida variable, eso no es tan fácil porque no son tan comunes. Recuerden que estas son estrellas gigantes que viven poco tiempo. Después cogemos la relación periodo-luminosidad que acabamos de mirar y calculamos la luminosidad y con esa la magnitud absoluta. Por otro lado, mido la magnitud aparente, por ejemplo, con un sensor que me dice qué tan brillante se ve la estrella desde donde yo estoy. Y después utilizo esta fórmula de acá, tal vez aquí está un poquito pequeña. Vamos acá. Y entonces vemos aquí la fórmula un poquito mejor. 10 a la magnitud absoluta. Entonces vemos aquí la fórmula 10 a la magnitud aparente menos magnitud absoluta más 5 sobre 5. Esa es la distancia. ¿Listo? Esta sale de las fórmulas anteriores que teníamos para relacionar, por ejemplo, la distancia por paralaje con la magnitud. Aunque realmente no es necesario que sea a través directamente del paralaje, o sea, el método de determinación de distancia es el que sea. Pero bueno, el caso es que ya puedo mirar, por ejemplo, con el telescopio espacial Hubble, puedo mirar otras galaxias y puedo darme cuenta, por ejemplo, esta imagen, que ya puedo rastrear toda una galaxia y puedo ver si de pronto alguna de esas estrellas en la galaxia está brillando más, menos. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen del 94, donde se estima la distancia a la galaxia M100 como 56 millones de años luz. ¿Listo? Entonces eso me abre las puertas para encontrar galaxias a distancias muy lejanas. Bueno, resulta que hay diversas poblaciones de estrellas variables, están las cefeidas, y hay otra familia diferente de poblaciones que se le llaman las estrellas RR Lyrae. ¿Listo? También son variables, pero si las quiero ubicar en este diagrama periodo-luminosidad, tengo que ponerlas por aquí abajo. No me puedo confundir. Lo que pasa es que ellas oscilan de una manera un poco diferente a como oscilan las cefeidas. Entonces me tengo que identificar primero el tipo de estrella variable que es. ¿Listo? Y entonces como oscilan de manera un poco diferente, entonces pues digamos tengo que tener cuidado y no confundirme, ¿sí? Porque son poblaciones diferentes. Bueno, resulta que a finales del siglo antepasado, comenzaron a hacerse diversas medidas ya espectroscópicas usando el efecto Doppler de los movimientos de las estrellas, ya no tanto concentrados en paralaje y este tipo de cosas, sino poder medir el movimiento de las estrellas. Y entonces este señor que trabajaba en el Lowell Observatory, Vestus Liffer, en Estados Unidos, él descubrió la evidencia del movimiento orbital del Sol y demás estrellas alrededor de la Vía Láctea. O sea, había una región que es la región que conocemos como Sagitario A, que es el centro de la galaxia, y él se daba cuenta que no solo nuestro Sol, sino muchas otras estrellas también se movían en la misma dirección. ¿Listo? Entonces de ahí comenzó a concluirse que nosotros dábamos vueltas alrededor de ese centro, que es la Vía Láctea. O sea, comenzamos a deducir que la galaxia era un sistema rotante y nosotros éramos parte de ese sistema junto con las demás estrellas. Ahora, él también
como se volvió tan bueno, o sea, se volvió como un referente para estos temas de medir las velocidades, entonces él también midió las velocidades de diferentes nebulosas espirales, como se llamaban en ese momento, o pues galaxias espirales, de donde más adelante Shapley, otro astrónomo famoso, concluyó que la mayoría de las galaxias se estaban alejando de la nuestra. O sea, la nuestra estaba quieta y las demás se estaban alejando. ¿Listo? Y en ese momento, pues, hubo digamos, muchos problemas para tratar de entender qué eran las otras galaxias, o si eran galaxias o no, porque digamos, galaxia era la nuestra, ¿no? Galaxia viene de todas maneras de leche, de Vía Láctea. Entonces eran simplemente nebulosas espirales, porque no se sabía que eran otras galaxias. Y de hecho se cumplen, si no estoy mal, 100 años, este año, o el año pasado, no, fue este año creo, de un gran debate que lideró Shapley sobre si las otras galaxias o si las nebulosas espirales eran otras galaxias, o sea, como quien dice, otros sistemas como el nuestro, o si eran simplemente nebulosas. Entonces estaba esa duda. Entonces, ante todo porque era de todas maneras bastante raro, bastante extraño, que estas nebulosas espirales se estuvieran alejando de nosotros. Eso era raro. O sea, ¿por qué se tendrían que alejar de nosotros? Ese era uno de los argumentos, digamos, ahí que entraba en el debate. Entonces Hubble lo que hizo, digamos, fue un personaje que vino un poquito después, y entonces él utilizó esa relación de periodo de luminosidad de cefeidas, descubierta por Henrietta Swan Leavitt, y él utilizó esa relación periodo de luminosidad para deducir la distancia a esas galaxias, o a las nebulosas espirales, como se llamaban en ese momento, sin tener idea de que eran galaxias. Entonces él dijo, voy a ponerme a ver si encuentro cefeidas variables en otras galaxias, y eventualmente las encontró. ¿Sí? El problema es que, digamos, se le confundieron estas cefeidas variables con, si no estoy mal, con estrellas RR Lyrae. Entonces la primera vez que él hizo este análisis no le quedó tan bien hecho, pero digamos lo llevó por el camino correcto. Entonces él dijo, vamos a poder medir las distancias a esas otras galaxias. Y entonces él se dio cuenta que entre más lejos estaba la galaxia, más rápido se estaba moviendo. ¿Cómo se sabía que se estaba moviendo rápido? Pues porque Slipher había medido ya las distancias a esas galaxias y además había dejado los métodos para encontrar las distancias a esas galaxias. ¿Listo? Entonces, claro, ¿cómo se llegaba ahí? Recordemos, entonces, por medio de paralaje, podemos encontrar la distancia de una estrella cefeida, y entonces conocemos bien su luminosidad, conocemos bien la distancia que nos separa de ellas, y después entonces buscamos esas mismas cefeidas en otros lados, en otras galaxias. O sea, la hipótesis era, si en las galaxias hay estrellas como las nuestras, entonces deberían haber cefeidas. Y entonces Hubble encuentra que hay una relación entre qué tan lejos están esas galaxias por medio de las cefeidas, porque si tú encuentras una cefeida, tú puedes saber qué tan lejos está esa cefeida. Entonces, si encuentras una cefeida en una galaxia, sabes la distancia de esa galaxia. Entonces, si conocemos la distancia de la galaxia y la velocidad por medio de los espectros, entonces podemos hacer esa relación, que fue bastante sorprendente. Hubble no entró pensando en que eso iba a ser el resultado. Porque, claro, si se imagina un universo uniforme, como un gas aleatorio, pues entonces yo no espero que todo se esté alejando de mí. Yo espero que todas las galaxias se muevan en todas direcciones, unas hacia mí, unas lejos de mí. Sí, normal, pero no todas alejándose de mí. Y que las que más lejos se están moviendo, más rápido se están moviendo, se están alejando de mí. Entonces eso fue bastante curioso. Entonces, recapitulando, porque de pronto se nos olvidó, ya sabemos cómo se miden las distancias. Las velocidades se miden por efecto Doppler, por el corrimiento del espectro, específicamente de líneas de absorción. Esta es una imagen de un libro muy bonito que se llama Los 3 primeros minutos del universo, que lo recomiendo, escrito por Weinberg. Y entonces estos son imágenes de galaxias, pues imágenes muy entre comillas, de galaxias simplemente como el tamaño aparente en el mismo recuadro y el espectro de esa galaxia. Y la distancia medida por medio de algún método, por ejemplo, de cefeidas. No necesariamente, también puedo medir esas galaxias, las distancias por otros métodos que los mencionaremos la próxima clase.
Entonces vamos a encontrar unas líneas de absorción muy específicas del calcio, que son las líneas H y K, esto que ocurren esencialmente cuando ahí están, digamos, en estrellas, y entonces todas las estrellas van a tener calcio, y todas las estrellas van a tener entonces las líneas de absorción de calcio H y K. Estas son unas líneas muy específicas que están aquí. ¿Sí ven? Así, o sea, este es el espectro, obviamente no se ven, o sea, imagínense los colorcitos acá, pero aquí se ve que el espectro no tiene estas líneas, ¿sí? O sea, hay como unos huequitos acá. Y entonces uno va y mira, por ejemplo, en una galaxia más lejana, como esta, vemos que su tamaño es más pequeño, entonces también, digamos, tiene lógica que sea más lejana. Y entonces esas líneas, esos huequitos están ahora acá, esas mismas líneas, las H y K. Y si miro más lejos, entonces me doy cuenta que esas H y K están más para allá. Y si miro más lejos, me doy cuenta que estas líneas están más aquí, más lejos todavía, H y K están por acá. Y esta galaxia, que está todavía más lejos, a 3.960 millones de años luz, las líneas H y K están súper corridas respecto al espectro, por ejemplo, de esta que está mucho más cerca. Son las mismas líneas porque las puedo identificar por su separación, por las demás líneas que hay presentes. Y entonces yo puedo transferir o traducir de longitud de onda a frecuencia, gracias al efecto Doppler. Entonces voy a poder describir estos corrimientos en longitud de onda, corrimientos en frecuencia, como corrimientos en velocidad. Entonces estoy sabiendo que esta galaxia se aleja de mí a 1200 kilómetros por segundo y no es tanto como esta que se aleja de mí a 61 kilómetros por segundo, y esa velocidad la conozco porque conozco qué tanto se corrió el espectro. ¿Sí? Porque hay una relación unívoca entre el corrimiento del espectro en longitud de onda y la velocidad gracias al efecto Doppler. Y entonces este va a ser la famosa relación de Hubble. Entre más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. Que en el momento fue chocante. Entonces estos fueron los datos originales de Hubble, estaban un poquito mal. Más adelante tuvo que aprovechar y coescribió un artículo con otro señor llamado Humason, quien midió las velocidades mucho más precisamente, que era un colaborador de Hubble. Y entonces estos son los datos originales de 1929, y en 1931 fíjense cómo había cambiado este rango. Estos puntos rojos son estos mismos de acá. O sea que el rango había cambiado, o sea, la capacidad de encontrar la velocidad, la distancia a otras galaxias en solo 2 años, de 1929 a 1931, ya había cambiado enormemente. Podíamos medir distancias hasta 120 millones de años luz de distancia de nosotros. Entonces, una revolución técnica enorme que vino precisamente con esta gran pregunta: ¿cómo así que entre más lejos se mueven más rápido? O sea, ¿por qué esa galaxia que está por allá en la porra sabe que tiene que alejarse de mí? Si está en la porra, pues ¿qué le importa dónde yo estoy? Entonces por eso toca echarle para atrás y comenzar. Bueno, eso asumiendo que nosotros somos el centro del universo, que eso es lo que como humanos nos encanta hacer. Yo soy el centro de mi universo. Lógico. Pero toca entonces aterrizar un poco la cosa y decir, momento, porque eso asume que yo estoy en el centro del universo y esa galaxia sabe dónde estoy yo y se está alejando lo más rápido posible mío. Puede que ese no sea lo que está ocurriendo. Entonces vamos a revisar nuestras suposiciones sobre dónde está el centro del universo. Y para eso entonces tenemos un par de analogías que nos van a ayudar a concluir correctamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces pensemos en hormiguitas que están ubicadas sobre una regla. Esta hormiguita está aquí, esta está en 4, esta está en 7 y esta está en 12. Y supongamos que yo tengo la capacidad, esa regla es una regla de caucho que se estira, y yo cojo la regla y la estiro. ¿Listo? Entonces claramente al estirarla, si yo comienzo a estirarla uniformemente, entonces claramente las hormiguitas, la hormiguita que está en 2 ve que la 4 se aleja. Lógico, porque pues, la distancia aumentó, porque la regla está estirada. Y lo mismo se puede concluir de la 7 y de la que está en 12. ¿Sí? Se puede concluir eso sin ningún problema. El asunto es que si yo cuento la distancia que hay, por ejemplo, entre la 2 y la 4, son solo 2 centímetros. Pero entre la 2 y la 12 son 10 centímetros. Y si yo, por ejemplo, estuve estirando la regla durante 1 minuto,
Entonces el tiempo que transcurrió fue 1 minuto. Y entonces la distancia que se ve, digamos, aquí se ve como si esta hormiguita de acá se estuviera alejando a una velocidad de 2 centímetros en 1 minuto. Pero esta que está más lejos, se ve como si aumentara una distancia de 10 centímetros por minuto. ¿Sí? Entonces está más lejos y además, por estar más lejos, dado que lo que se está moviendo, o sea, lo que se está ampliando es la regla, la hormiga no, todas las hormigas pueden estar quietas si yo quiero. Pero solo aparentemente, como está más lejos, la distancia es mayor, la regla es, me está midiendo una distancia mayor, entonces en ese mismo minuto yo veo que la distancia aumentó fue 10 centímetros, ¿sí? Porque cada centímetro aumentó un poquito. Entonces, digamos, cada centímetro aumenta un poquito más. Y entonces a 10 centímetros, pues yo veo que esa distancia pues es más grande. ¿Listo? Entonces, eso lo que va a causar es que la velocidad con la que esta hormiga ve que se alejan las demás es proporcional a la distancia que las separa. ¿Listo? Lo mismo para esta sería 2, esta sería 5, esta sería 10 centímetros. ¿Listo? Por lo que es la regla la que se está moviendo. No necesariamente las hormiguitas se están moviendo. Simplemente la regla es la que se está ensanchando. Entonces, eso significa que si bien las galaxias tienen ciertos movimientos propios, únicos, como digamos si las hormigas se movieran, las galaxias se están moviendo dentro del espacio. Y entonces es el mismo espacio el que se está ampliando. O sea, así como las hormigas, la hormiga de acá no es que esté corriendo a una velocidad de 10 centímetros por minuto, ¿no? Puede estar quieta. Lo que se está moviendo respecto a la que está aquí a la izquierda es la regla, es la que se está ensanchando. Pero ¿cuál es el problema? Que esta de aquí, la hormiga de la derecha, también va a dar la misma conclusión sobre la de la izquierda. La que está en 12 va a concluir que la de 2 se está alejando a 10 centímetros por minuto. Y va a concluir que esta se está alejando un poquito menos rápido, porque está más cerca. Entonces, desde cualquier hormiga, todas las demás se están alejando. Entre más lejos, se alejan más rápido. Cualquier hormiga concluye eso, si lo que estamos estirando es la regla. Entonces, lo que eso me lleva a concluir es que el mismo espacio es el que se está expandiendo. Y las galaxias simplemente viven en él. O sea, la galaxia está en un punto del espacio y el espacio es el que se está ensanchando. La galaxia estaba bien, normal, pero es el espacio el que se está ensanchando. Y si yo me paro en esa galaxia va a ver que todas las demás se están alejando. Y entre más lejos estén, más se alejan. Pero es simplemente un efecto de la expansión uniforme del espacio, del universo como tal. Las galaxias simplemente viven ahí y es el mismo espacio el que se está ampliando. Algo similar ocurre cuando yo tengo un pan con semillas. Entonces, si un pan con semillas, yo hago la masa, entonces, por ejemplo, me paro en una semilla y voy a hacer un poquito más, perdón, voy a traer algo, una ayuda visual. Se me olvidó que yo ayer hice un pan con semillas. Está bueno. Entonces, si yo miro las semillas dentro del pan, entonces yo me puedo imaginar siendo esta semilla, voy a ponerla, esta semilla de acá, y esta es como una galaxia, y está viendo esta otra semillita de acá, que es otra galaxia, y hay otra de acá que está, por ejemplo, aquí hay 2 pegadas. Entonces él ve, hay 2 galaxias pegadas. Pero si yo fuera esa semilla cuando el pan estaba creciendo, porque ustedes saben que el pan crece, originalmente es una masita y después una masita compacta y después crece, entonces esta, ¿cómo me va a entrar una llamada ahorita? Esta semillita de acá vio que estas y estas se estaban alejando a velocidades diferentes, ¿sí? Porque esta estaba más cerca y esta estaba más lejos. Entonces, como esta estaba más cerca, entonces él veía, sí, esta se está alejando un poquito. Pero como esta está más lejos y todo el pan, todo el pan se estaba ampliando, entonces va a ver que estas otras 2 semillitas de acá se estaban alejando mucho más rápido. Entonces va a poder concluir una ley de Hubble, que entre más lejos está la semilla de esta, entre más lejos está la semilla, más rápido se está moviendo. ¿Por qué? Porque hay más distancia. Entonces toda la distancia, no solo este pedacito, sino todos los pedacitos se fueron ensanchando. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá.
ahora me encarté con el pan. Vamos a ponerlo por aquí atrás para que no se nos olvide. Bueno, entonces, la ley de Hubble lo que nos dice es que si yo estoy en el universo, estoy en alguna región del universo, en particular en las islas que hay, que son esencialmente las galaxias. Los puntos verdes vienen siendo galaxias. Y yo, por ejemplo, estoy en esta galaxia. Y si esto fuera una tela o un pan expandiéndose, y se está expandiendo, entonces, en el instante siguiente, dado que el universo se está expandiendo en todas direcciones de manera uniforme, entonces yo voy a ver que entre más lejos, las galaxias que están más lejanas se alejan más rápido. Que estas de acá, yo no las veo alejándose muy rápido. Pero estas de acá sí más rápido. ¿Sí? Simplemente estirando las distancias. Pero ¿qué pasa? Claro, eso me hace pensar primero que yo soy el centro del universo. Pero como el pan nos lo indicaba, ¿cierto? Con esta semillita que yo escogí acá. Entonces, pues el asunto es que no está en el centro. Para ella está en el centro del universo porque ella está viendo todas las demás pepitas, semillitas. Esta es una semilla de linaza por si acaso, que le queda muy bien al pan. Ve que las demás semillas se están alejando de ella. Pero lo mismo es cierto para esta semilla. Si yo me paro desde el punto de vista de esta otra semilla, de acá, entonces va a ver que las demás semillas se están alejando también. Entonces, si yo ya no estoy en el centro, sino yo ahora estoy parqueado en una galaxia, diferente. Perdón, me hice para atrás. Por ejemplo, por aquí abajo, estoy por aquí en esta región. Entonces es el mismo gráfico. Lo único que se hace es cambiar el punto de referencia. O sea, se estira ahora de esa manera y se superpone. Entonces, ¿qué está viendo ese punto? Ese punto está viendo que todos se alejan de ella. ¿Sí? Y entonces eso es lo que es aparentemente paradójico. Cómo todas las galaxias se pueden estar alejando de nosotros sin ser nosotros el centro del universo. Eso es lo que, digamos, tiene uno que aprender a interiorizar y entender para poder aceptar esa realidad sobre cómo es el universo, que es un universo en expansión. ¿Listo? Hasta aquí vamos a dejar esta parte de la clase. Continuamos después con ya las interacciones entre galaxias, la distribución de galaxias en el universo a gran escala y la evolución.